Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Virgo corazón. ¿Cómo estás, mi sacerdote, mi sacerdotisa? He notado tu energía un poco mal, Virgo. ¿Qué está pasando, mi querido Virgo? Muy bien, suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Antes de empezar, vamos a recargarnos de buena energía. Si tienes cascos o auriculares, te recomiendo audífonos. Si tienes audífonos, cariño, te recomiendo que te lo retires o baja el volumen, ¿vale? Porque no vaya a ser que el sonido sea un poco incómodo. Muy bien, mi querido Virgo. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Virgo. Muy bien, mi sacerdote, mi sacerdotisa, Virgo. Hay dos personajes, mi querido Virgo, que se dan la espalda y es como que se van alejando y ese espacio se llena de agua, Virgo. Me dan a entender como que tú quisieras que una persona reaccione, ya sea lo que es en la comunicación, quizás de repente en el trabajo, en el proyecto, tú quieres que una persona reaccione. Pero como que esta persona va a su rollo, tiene su mundo, por decirlo así. Se puede estar cayendo todo corazón, pero no reaccionan. Y esto es lo que a ti te molesta. Es como que me das a entender como que ya no te entiendes con este hombre o con esta mujer, mi querido Virgo. O falta quizás lo que es comunicación. No es que tú no lo quieras. Tú quieres lo mejor para él o para ella. Tú tienes todavía un sentimiento por esta persona. Tú quieres que esta persona reaccione. Tú quieres poner de tu parte, pero son ellos, Virgo. Son ellos. Tú eres una persona muy entregado, muy entregada a la familia, a tu trabajo. Eres una persona muy inteligente, pero parece que te hubieras topado con una persona que es todo lo contrario. Es cierto, corazón, que la diferencia, pues, es mejor, ¿no? Pero en este caso, mi querido Virgo, es como que te está consumiendo. Mientras que tú tienes sueños, proyectos, no solamente para ti, sino para tu familia, para tus hijos, ellos están en su mundo, mi querido Virgo. O quizás, si no estás relacionado con proyectos de pareja, tú quizás estabas conociendo una persona, había mucha química, pero últimamente el contacto, la comunicación se ha apagado entre ustedes dos, mi querido Virgo. No te entiendes con alguien. Vamos a ver signos. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Vamos a ver. Piscis o Acuario, Capricornio, Cáncer, cierras con un Géminis. ¿Sabes qué he visto, Virgo? He visto muchos cerdos. Cuando yo barajeo las cartas me salen imágenes. Muchos cerdos. Chancho, lo dicen en Perú. Muchos chanchos, muchos cerdos, cariño. Y recuerda que los cerdos, sinceramente, mayormente, cariño, cuando ven algo que le gusta, no lo sueltan. Se dice que antiguamente, para poder obtener la trufa que utilizamos aquí en Europa para las comidas, cariño, que es riquísimo, es como una legumbre, ¿vale? Que luego lo rayan, esa trufa lo rayan, es de color negro. Y aumenta, repotencia el sabor, es buenísimo, buenísimo y carísimo. Utilizaban cerdos para poder encontrar, porque el cerdo tiene un buen olfato, y entonces muchas veces el cerdo cuando encontraba, pues, se ponía furioso porque quería comerlo, se ponía furioso. Por eso que luego optaron por los perros, porque el perro hace caso, el cerdo no, el cerdo pierde el control cuando algo le gusta. Siento,
siento que quizás el problema que tú estás teniendo con una persona puede ser que está vinculado quizás con la pereza, también puede estar vinculado con los vicios, o se ha acostumbrado a un ritmo de vida, Virgo, y tú quieres que esta persona cambie. No va a cambiar. No va a cambiar, cariño. Al menos por el momento no va a cambiar. Vamos a ver qué me dice el tarot de la New. Mi querido Virgo, el tarot de la New. Vamos a ver qué me dice. Tenemos lo que es la carta del ermitaño y al costado la carta de la reina de copas. No es algo que nosotros digamos te está pasando recién, no. Es algo que tú vienes arrastrando hace mucho tiempo. Parece como que tu objetivo, mi querido Virgo, es cambiar a una persona. Porque la carta del ermitaño está mirando lo que es la carta de la reina de copas. Tú sufres, tú lo pasas mal con esta situación. Te voy a sacar iniciales, que me estaba olvidando, Virgo. Te voy a sacar iniciales. Vamos a ver, corazón, qué me dicen. La letra Y, la letra P y la letra C. Estas iniciales pueden coincidir en cualquier letra de su nombre, apellido, apodo, apelativo, como lo quieran llamar. Vamos a continuar. La carta del 4 de copas. Actualmente ustedes es como que hubieran pasado por una discusión y no se hablan. No se hablan, cariño. Es como que el aire corta inclusive. Corazón, no se hablan. Si están conviviendo juntos, tienen que aguantar por ese momento, esa etapa de que tú lo ves y es muy incómodo coincidir con una persona que no te habla. Es muy incómodo, es muy tormentoso, sinceramente. Vos acá más cartitas, cariño. La carta del diablo, corazón, tiene mucho resentimiento, tiene mucha ira. Da a entender como que esta persona se santifica. Aquí la persona exagerada, la persona que siempre busca problemas, la persona que se cree perfecto, perfecta, es Virgo. Hay un resentimiento, mi querido Virgo. Hay un resentimiento. Y no porque tú de repente has hecho malas cosas, no. Simplemente que esta persona pues tiene sus ideales, tiene su forma de ser. No vas a poder cambiarlo, Virgo. Al menos por el momento no vas a poder cambiarlo. Y yo lo que veo con esta carta del 4 de copas y la carta del diablo, aunque tú te reconcilies con esta persona, tú sabes que esta persona luego busca venganza. Tú sabes que esta persona luego busca desquitarse. Y quizás no lo hace al instante, lo hace después, pero lo hace. Lo hace, Virgo. Porque mira, está al costado de la carta del diablo. Si en estos momentos está callado, callada, no vayas a pensar porque está reflexionando, porque de repente está pidiendo una señal de papá Dios. No, no, no. Está pensando cómo desquitarse con ustedes. Y no todo tiene que ser amor de pareja, ¿vale? Quizás para un grupo de ustedes es un amigo, es un familiar, es una persona en concreto que está buscando la forma de cómo desquitarse, Virgo. Vos acá más cartitas. Tenemos lo que es la carta, cariño, de la reina de espadas al costado de la carta del sol. Esta situación, mi querido Virgo, te lleva a pensar muchas veces, ¿habré cometido lo que es un error? Tener lo que es una relación con esta persona, o de repente si es en el trabajo, en el proyecto, ¿habré cometido ese error de encarar a esa persona, de enjuiciar a esa persona? No, corazón, no, porque el sol te está mirando. La carta del sol te está mirando, cariño, te está dando la razón. Si tú de repente has reclamado algo, si tú has tenido lo que es una discusión con esa persona, si tú has hecho una demanda, es porque estás en toda tu razón, Virgo. Entonces, no te culpes, no te sientas mal, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Ellos son del problema. La carta del 10 de espadas, pero me dice Richard, toco fondo. Esta situación me pone triste, esta situación me pone muy nervioso, muy nerviosa. Me siento culpable de esta situación. No te preocupes, mi querido Virgo, que tú eres inteligente, tú eres fuerte, corazón. Tú estás en toda tu razón, tú no tienes por qué pedir perdón ni disculpa, Virgo. No, son ellos. ¿Sabes qué pasa, Virgo? Mira,
Yo soy de las primeras personas que digo, mira, hay que buscar la paz. Pero con este tipo de personas, cariño, si tú vas y pides disculpa, esta persona se acostumbra y va a volver a cometer otra vez los mismos errores. Y entonces va a esperar que tú te disculpes, Virgo. Eso es lo que va a pasar, cariño. Vamos a ver. ¿Qué me quiere decir el oráculo, mi querido Virgo? Vamos a ver qué me dice el oráculo, mi sacerdote. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. No sé por qué me ha mostrado imágenes de criaturas, de niños. A lo mejor ustedes tienen hijos, cariño. El número 51 tiene lo que es un mensaje muy especial para ustedes. Esta imagen, sinceramente, tiene mucha similitud con Virgo, ¿vale? El mensaje dice, libertad, libertad, cariño. No te comas tanto la cabeza ya. Tienes que vivir más. Tienes que buscar tu felicidad, cariño. No te quedes estancado o estancada en esta situación. No, cariño. No estés invirtiendo tanta energía de tu vida. Si tienes que hacer un cambio, si tienes que volver a empezar otra vez desde cero, hazlo. Hazlo, Virgo. Mira, si te das cuenta, aquí hay una sacerdotisa que está con una guitarra y también corazón lleva panties. Una sacerdotisa, Virgo. La sacerdotisa está haciendo lo que siempre ha querido hacer en su vida. Siento que muchos de ustedes, Virgo, parece como que te pones barrera, quizás por el qué dirán, cariño. No, Richa, yo no puedo estar con otra persona porque mi familia es muy tradicional y ellos pues simplemente no están de acuerdo con el divorcio. No, Richard, yo no puedo estar con esa persona, tampoco Richard, porque mi familia es muy tradicional y me dice que tiene un pasado o hay un parentesco lejano, yo qué sé, cariño. O hay una diferencia de edad o esta persona es de tu mismo género, cariño, también puede ser el caso. Me dicen, Virgo, tú tienes que vivir tu vida a tu manera. Tú tienes que ser feliz. Basta ya de estar sacrificando tiempos importantes por otros que no valen la pena, Virgo. Esta persona no vale la pena. Esta persona no quiere cambiar. Eso es lo que te está diciendo. Esta persona no es para ti. Tú eres una persona con sueños, con proyectos, con anhelos. Y la otra persona no, cariño. Entonces, lo único que vas a lograr es que vas a estar cargando siempre una cruz contigo. Eso es lo que te está diciendo las energías. Estás cargando una cruz, Virgo. El tarot Z, que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Virgo. Suelta todo aquello que te causa problemas. Corazón. Vamos a continuar. Tenemos lo que es la carta del caballero de bastos. Hay una persona que viene con esa energía, con ese ímpetu de querer reclamar o pedir algo. Vos acá más cartitas. La carta del 3 de bastos, Virgo, corazón. No sé por qué siento, Virgo, que existe una persona que se siente muy seguro o muy segura. Yo sé que Virgo no me va a dejar por los hijos. Yo sé que Virgo me ama mucho. Yo sé que Virgo va a querer volver conmigo. Porque esta persona, cariño, aparece con toda esa fuerza y conoce tu punto débil, Virgo. Sabe que para ti es muy importante la familia, los hijos, el hogar. Por eso que juega con esto, pues, Virgo. La carta del 4 de espadas. Vale, mi querido Virgo. Algunos de ustedes, Virgo, tu temor, el gran temor que tú tienes, posiblemente es que esta persona aparezca y desestabilice la unión de tu familia. Tú tienes miedo que esta persona quizás te quite lo que es la tutela de tus hijos o que tus hijos simplemente quieran estar más tiempo con él o con ella. Tú tienes miedo. Es como que también hay un grupo de ustedes, cariño, que esta persona te abandonó y tú has sacado adelante a la familia. Prácticamente has dejado de vivir por sacar adelante lo que es una familia, pero tú estás sintiendo su conexión. Richa, sueño mucho que esta persona vuelve. Sueño que me apartan de mis hijos. ¿Qué está pasando? Voy a tomar agüita.
Vamos a ver, Virgo. Respuesta en el tarot egipcio. Pregunta lo que quieras, Virgo. Tú tienes temores. Hay una persona que viene con toda esa energía de querer exigir algo. Vamos a ver. Opción 1, opción 2, 7 segundos. Ahora. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta del Papa es un sí, Aries. Opción 2, la carta del mundo es un sí, Virgo, cariño. Tú solamente toma lo que es tuyo. Tenemos lo que es la carta, ¿ves? ¿Ves, cariño? O esta persona te exige volver. Mira esta carta, gula de amor, cariño. O esta persona va a reclamar posiblemente el cariño de los hijos, corazón. O quiere quitarte algo, Virgo. Quiere quitarte algo. Prepárate, cariño. Prepárate, ¿vale? Hay una persona que no tiene vergüenza. Es un sinvergüenza, sea hombre o sea mujer, cariño. Esta persona es como que tú has llevado tanto tiempo la responsabilidad, la carga, y ahora viene corazón como Pedro en su casa. Entra como Pedro en su casa, Virgo. También puede ser el trabajo. Que tú me dices, Richard, yo me desempeño bien, yo estoy a la altura, siento que soy la persona que tiene que tener ese cargo, ese puesto, pero no vaya a ser, corazón, que esta persona tiene enchufe. A lo mejor, corazón, yo qué sé, su papá, su mamá, conoce a los gerentes, a los dueños, o son muy amigos, pero esta persona tiene enchufe, si está relacionado con la parte económica. Corazón, defiende lo que tú crees que es para ti, Virgo. Si es el trabajo, corazón, hay muchos trabajos. No, tú no tienes que pasar por esa humillación, Virgo. No, no, corazón. Vamos a ver, mi sacerdote, mi sacerdotisa, cariño. Libertad, libérate, libérate de las personas que no reconocen lo especial que tú eres. Vamos a ver, Virgo, 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 corazón. La carta del 3 de espadas. Algunos de ustedes puede ser que te sientes un poco decepcionado de una persona que puede ser de elemento aire, Libra, Géminis, Acuario, pero también puede ser los hijos. Mayores de 20 años, cabello castaño, cabello rubio, natural o pintado. Algunos de ellos tienen tatuaje, me dicen. O tú estás muy triste porque se ha marchado de casa. La carta del 5 de bastos. Muchos de ustedes están en una competencia o estás posiblemente lo que es en un juicio. Porque si te das cuenta, muchos personajes quieren tomar ese fuego, pero tú estás en la delantera, Virgo. No bajes la guardia, tienes toda la de ganar, pero no bajes la guardia, te dicen, ¿vale? A lo mejor estás lidiando con personas de elemento fuego, Leo, Sagitario, Aries. La carta de la emperatriz. Algunos de ustedes van a ser madres o padres o abuelos en un futuro. La carta de la emperatriz también está relacionado que quizás algunos de ustedes están teniendo lo que es una relación extramatrimonial o de repente estás con una persona que tiene familia o se está divorciando, ¿no? ¿Por qué no? Elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo, pero también puede ser otro Virgo. Cabello castaño, cabello rubio, natural o pintado. La carta del 2 de espadas. Muchos de ustedes, mi querido Virgo, puede ser que están lidiando con personas de elemento aire. Libra, Géminis, Acuario. Piel blanca, cabello negro, natural o pintado. Hay una persona que quiere decirte una verdad, Virgo. Quiere decirte una verdad. Hay una persona que no te puede ver a los ojos y de repente tú te das cuenta. ¿Por qué Richard me voltea la cara? ¿Por qué agacha la mirada? Porque hay algo que quiere decirte y su conciencia pues simplemente le está remordiendo, Virgo. Entonces, corazón, te recomiendo, mi querido Virgo, no te compliques la vida y vive tu vida a tu manera. Aléjate de las personas, corazón, que solamente están contigo por interés. No intentes cambiar a alguien porque no va a cambiar, Virgo. Te quiero, Virgo. Hasta la vista y sé feliz. Gracias por tu apoyo, corazón.